fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 de Timoteo 4:1 me detengo para analizar otra palabra: apostatarán. Es una palabra que significa, que viene apostasía, remover, como que quitar lo que está fundamentado, lo que tiene base, lo que tiene fuerza, remover, instigar a la revuelta, a la rebelión, instigar a hacer cambios no respetando fundamentos y criterios. Por lo general, desistir, desertar, apartar. Un apóstata es aquel que se aparta y él mismo tiene conocimiento de la verdad. La palabra fe que aparece acá en 1 de Timoteo 4:1 se traduce como doctrina. Y cuando leemos entonces el pasaje, podemos decir que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la doctrina. Se apartarán de la doctrina. Otra referencia, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Un año después de lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo 4:1, el año 66 después de Cristo, segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, nota el tiempo del verbo, habrá, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El Señor Jesucristo en Mateo 24:4 dijo: mirá que nadie os engañe. Pablo en Mateo 20:29 dice: entrarán. Hechos 20:30 dice: de vosotros mismos se levantarán. Primera de Timoteo 4:1 dice que claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y ahora Pedro dice: pero hubo también pasado falsos profetas entre el pueblo, como habrá, futuro. Y me llama la atención el tiempo de este verbo. Está en futuro y está también en tercera persona. Quien lea este texto en cualquier tiempo de la historia, aplica a su momento, aplica a su contexto cultural y humano. Esta palabra habrá significa ser, existir y haber. Y es solamente usado cuando es enfático. Este verbo solamente se usa cuando quiere hacer un énfasis grande, un énfasis de llamar la atención, un énfasis de tratar de enfocar hacia dónde vamos. La otra palabra que aparece en 2 de Pedro 2:1 es herejías. Ya definimos apóstata, es uno que se aparta estando dentro de la verdad. Pero hereje no significa apartarse, significa división, significa secta, significa una elección alternativa. Quiere decir que la diferencia entre un apóstata y un hereje es que el apóstata se aparta de la fe, pero el hereje entra encubiertamente dentro de las iglesias para causar división, para causar rencilla, para causar pleitos. Y note que usa la referencia entrando encubiertamente. La palabra acá usada encubiertamente, note lo que significa: entrar por el lado, no entrar de frente. Está dando la idea entrando por detrás. Paso
a paso, no entra de una vez, disimuladamente, con disimulo, con discreción, muy sutilmente. Judas, verso 4. Y cierro el ciclo de ideas con relación desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error. Porque algunos hombres, note el tiempo en cual está hablando Pablo. Ya no está hablando futuro, ya no está hablando de pasado, está hablando del presente en su momento. Esta epístola fue escrita, o estas palabras fueron escritas en el año 66 después de Cristo. Porque algunos hombres han entrado, ya estaban dentro. Mientras Pedro decía, vienen, mientras Pablo decía, vienen, mientras el Señor usó la expresión, mirad que nadie os engañe, 36 años después de las palabras célebres del Señor, pasaron solamente 36 años. Y enfáticamente Judas dice, ya han entrado. Ya han entrado. Y desde esos tiempos hasta la fecha han surgido muchos movimientos de error. Doctrinas de error que se introdujeron en la iglesia del siglo I. Voy a solamente dar la referencia. La falsa llamada ciencia fue la primera, una de las primeras. La falsa llamada ciencia. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20. Y esta falsa llamada ciencia no es nada más y nada menos que el gnosticismo. El gnosticismo hablaba de que el hombre era salvo a través de alcanzar un conocimiento que trascendía en lo espiritual, donde la materia era mala y el hombre tenía que salvar la parte positiva de su ser, esto es la mente. ¿A través de qué? De métodos humanos que usaron una metodología bien estricta, y esto se estaba infiltrando en la iglesia del Señor para el siglo I. Segundo, la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán la encontramos en Apocalipsis 2:14. Y esta doctrina hace referencia a lo que hizo Balaán con el pueblo de Israel en su momento. Inducir al pueblo a la idolatría, a la fornicación y a mezclarse con el mundo.